estuve 11 años en el área de tesorería corporativa, principalmente trabajando en financiamientos y en el área de cash management, que es la tesorería operativa. Pagos, recepción de pagos de clientes, pagos a proveedores, factoraje financiero, pagos así desde cheques, todo lo que se puedan imaginar en pagos, el programa de tarjetas corporativas, todo eso se maneja en la tesorería corporativa. Y bueno, también las inversiones del grupo, todos los excedentes de efectivo, desde ahí se manejan. Después me moví al área de control interno, estuve un año ahí y finalmente hace un año me incorporé al equipo de planeación estratégica como gerente de fusiones y adquisiciones. Entonces, precisamente, bueno, pues este tema del financiamiento va muy de la mano con el crecimiento de la compañía y obviamente pues también va muy de la mano con las adquisiciones que realice GCC. Principalmente se hacen en Estados Unidos. No, realmente, digamos que la priorización estratégica de crecimiento es hacia el norte, pero si hubiera en algún momento una oportunidad aquí en México, pues también se realizaría. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran saber de mí? Antes de comenzar ahora sí con el tema. ¿No? Bueno, muy bien. Perfecto, adelante. Pues nos arrancamos. Les voy a platicar primero un poquito de GCC. Con esto, ¿Está funcionando? Está, sí. Okay. Bueno, aquí una pequeña nota. Va a haber algunas diapositivas en inglés, otras en español. Principalmente las que están en español, bueno, son las que se hicieron específicamente para esta clase hace, pues ya bastantitos años se me hace. Sí. Pero bueno, las seguimos utilizando porque, como comentaba aquí Alejandro, pues GCC ha realizado varios refinanciamientos de su deuda y principalmente en los últimos años se han realizado todos a través de emisiones de bonos. Entonces, bueno, les voy a platicar aquí un poquito de la historia y para que conozcan GCC, esto es precisamente lo que les comentaba. GCC, bueno, es una empresa que tiene 80 años aquí en Chihuahua. Su fundación fue en 1941, bueno, ya tiene 82. Aquí en la ciudad de Chihuahua, específicamente donde está la planta, ahí inició operaciones y desde entonces ha ido expandiendo ahí, pero ahí estuvo, bueno, un poquito más pegado a la sierra, porque no estaba la calle Heroico Colegio Militar, entonces estaba un poquito más pegado, pero sigue siendo en la misma zona. Empieza a crecer hacia el norte, instalando una planta en Ciudad Juárez. Después hace la instalación, bueno, de varias expansiones en Chihuahua, en Juárez. Hace la planta de Samalayuca, que es justo cuando Grupo Cementos de Chihuahua se lista en la Bolsa Mexicana de Valores. Todo el capital que reunió con esa emisión de acciones se utilizó para la construcción de la planta de Samalayuca. Y luego empieza ahora sí su internacionalización. La primera planta que compró en Estados Unidos fue en el estado de Nuevo México, está como a unos 30 kilómetros de Albuquerque, Nuevo México. Después adquiere una planta en Dakota del Sur y después construye la planta de Pueblo Colorado. Digamos que la particularidad de esa planta es que es hermana o muy parecida a la de Samalayuca, entonces se llaman plantas hermanas. No tienen exactamente los mismos hornos, pero sí la distribución y el tema de que pueden ser operadas con un muy reducido número de personal. Más o menos entre 30 y 40 personas pueden operar toda la planta. Y después de esta planta de Colorado se hace una adquisición aquí en Texas, en Odessa, Texas. Y por último, acá una planta en Trident, Montana, que es aquí cuando se empieza a abrir el mercado a Canadá. Se tienen exportaciones en Alberta, Canadá. Y bueno, pues en total GCC tiene una capacidad de producción de 6 millones de toneladas de cemento anuales, de las cuales 3.5 están en Estados Unidos y 2.5 en México. Entonces lo principal... Eso es lo principal, digo, para que... Perdón, lo principal que se produce aquí se exporta, obviamente, ¿o no? ¿Es de esos 2.5? Realmente, sí, gran parte se queda en Chihuahua. Sí, sí es para uso local. Para uso local, aproximadamente podríamos decir que yo creo que unos casi 2 millones de toneladas se quedan aquí. Se quedan aquí y exportan. Lo que pasa es que como el mercado de Juárez es muy variable por la maquila, pues hay años muy fuertes y hay años que en realidad no se requiere tanto en el norte y sí se exporta. Prácticamente lo que sobra en Chihuahua se exporta a Estados Unidos. Ok, de acuerdo. Entonces, hay una razón para este crecimiento, si se fijan, es una franja en el centro del país. La principal razón es para mantener mercados que están protegidos de las importaciones marítimas.
Si bien no hay nada malo con las importaciones, el tema es que llega cemento muchísimo más barato en las costas porque proviene de economías en donde la regulación ambiental y la regulación laboral es mucho más laxa, entonces eso permite tener costos menores de producción. Más o menos, les voy a dar un ejemplo, aquí en Houston llega cemento de aproximadamente $50 la tonelada y producirlo en mismo Texas está por encima de esos $50. Entonces, por eso viene después el tema de aranceles, el tema de algún antidumping para precisamente proteger al mercado local. Entonces, más o menos es un ejemplo y esa es la importancia de que GCC se ha mantenido lejos de las costas. Ahora, si se fijan, pues todos los mercados también son adyacentes y esto es estratégico, ¿para qué? Para que ahí se me fue el nombre, tu red de distribución tenga redundancias. Entonces, ¿qué sucede si aquí, como comentaba ahorita, Chihuahua deja de consumir cemento? Adelante. Tú lo puedes empezar a empujar hacia arriba. Esto quiere decir, lo puedes exportar a Nuevo México o a Texas. Si estos mercados, y bueno, como aquí tienes una planta, vamos a suponer que en Texas tampoco hay tanto consumo, lo sigues subiendo, o puede ser al revés, que requieras más en el sur, entonces tus plantas envían del norte hacia el sur. Y esa es la importancia de esta huella geográfica. Adicionalmente, bueno, pues como ya les comenté, GCC está listada en la Bolsa Mexicana, actualmente está incluida en cuatro índices, el IPC, el MSCI, FTSE Viva y el FSTE normal. ¿Ha habido intermitencia en la cotización en el IPC? O sea, ¿han salido y entrado o no? No, desde que entramos no se ha salido. Obviamente, para mantener ahí el listado, sí se ha utilizado market makers. Ok. Entonces usa ahí un sería fondo. Un market maker? No sé si nos quieras platicar así sí. un poquito. No sé si viene más adelante. Si me no viene, fíjate que esa parte no la tenemos. Así, de una manera muy simple. Sí, bueno, se conocen como market makers, pero en realidad son fondos de recompra de acciones. Lo que se hace es que la tesorería de la compañía genera a través de ciertos, ahora sí como se llama, market makers o fondos de recompra, genera transacciones. Entonces compra y vende en el mismo día o máximo T+1 y compra y vende las mismas posiciones y esto es únicamente para generar volumen de operación. Estos índices, la entrada y salida del índice y de las compañías depende de su transaccionalidad o de su volumen de operación diario. Entonces, muchas veces el mercado, porque hay muchísima volatilidad en todos los mercados, a veces el mercado mexicano resiente mucho más y baja mucho la transaccionalidad en general. O sea, no solo de GCC, sino de todas las compañías y eso impacta. Entonces, se requiere de mantener un volumen y se hace a través de esos fondos de recompra. Y hay muchísimos, hay casas de bolsa, hay compañías que únicamente se establecieron para hacer fondos de recompra. Y bueno, pues obviamente depende de qué servicios te ofrezcan y de qué tan atento sea la persona que esté encargada de tu cuenta para precisamente estar moviendo esos fondos y lo principal es que no se tenga una pérdida, ¿no? Si el día de hoy ustedes compran a 140, pues vender a 140. Aquí lo importante es generar volumen, no se requiere más bien generar ganancias. Entonces, formador de mercado, ¿no? Es como lo traducen. Sí, formador de mercado. Sí. Tienes razón, formador de mercado y lo hacen a través de fondos de recompra. De recompra de las mismas emisoras. Esos fondos de recompra, algo muy importante, no crean que pues GCC dice yo tengo todo este dinero para estar moviendo, no. Se establece un límite monetario anualmente y es aprobado por el Consejo. Entonces, sí tiene como todo un background de cómo se opera, tiene muchísimas reglas, tiene regulaciones obviamente que hay que cumplir y para que no estés, digamos, inflando también la acción. Sí. Entonces, como lo que hicieron en diciembre, de que recompraron las acciones y luego ya hicieron eso. ¿En diciembre del 22? Ajá. Pues es que realmente se hace todos los días, depende. Ahora, también hay periodos, por ejemplo, cuando viene la asamblea extraordinaria o cuando hay trimestral, se para toda la operación del fondo de recompra. Como son periodos de reporte hacia bolsa, hay días hábiles, ¿no?
Son ciertos días hábiles. Sí, creo que es como una semana. Sí. Es una semana previa al reporte e inclusive hay periodos de blackout para todos los empleados que tienen acciones de la compañía. Tampoco las pueden transaccionar en un periodo determinado previo al reporteo. Entonces, por ejemplo, si en diciembre se operó el fondo, probablemente haya sido entre los primeros 15 días y luego ya se deja un periodo de inactividad que se reconsidera operar hasta pasado, me parece que es el 15 de enero. Es el periodo más largo en el que hay un blackout. Y vamos a decir, si en marzo, que es trimestre, se reporta en abril, entonces probablemente es como del 15 de abril al veintitantos de abril, o si tienes abierto hasta el último de abril, bueno, pues es del 25 al último día de abril, más o menos. Sí, eso lo hacen ellos. Hola, ¿cómo ¿Qué onda, estás? León? Bien, también, gracias. Como formador de mercado, pero también lo hacen empresas que no tienen formador de mercado como Interceramic. También hay un programa de recompra de acciones. Ahí si se fijan, ahí hubo una noticia hace tiempo del fondo más grande, creo era el de Apple, de recompra, de cientos de miles de millones de dólares, una exageración. Y es una manera también como de devolver a los accionistas. ¿Por qué? Porque está reduciendo el número de acciones en circulación y así cuando repartas dividendos les va a tocar más a los accionistas. Puede ser para eso, ellos lo usan parte de formador de mercado y otras empresas lo usan también como retribución a los accionistas. Es un tipo de dividendo cuando recompras acciones, por decirlo de alguna manera. ¿Ese podría ser un tipo de split inverso? ¿De split inverso? O Pues sea, de que el split es cuando tu acción cuesta, no sé, 200 pesos y le quieres dar más versatilidad y la partes a 100 pesos, 50 pesos. ¿Okay? Creo que son temas diferentes, ¿verdad, Carmen? Sí, son distintos. Sí. Aquí Sí. más bien lo que hace la tesorería es recompra las acciones y las saca del mercado. o sea, Entonces, vamos a suponer que yo tengo 100 acciones en el mercado, yo compro 20, entonces me quedan 80 y esas de tesorería, pues yo no me cobro mi propio dividendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo declaro un dividendo anual de, vamos a decir, de 100, entonces voy a repartir 80 entre esos mismos 80. A menos, eso cuando se declara dividendo por acción, ahí sí, entonces aunque la tesorería recompre, el valor que recibe el accionista no se modifica, porque ya está declarado por acción. Así es. Internamente el cálculo lo haces sobre la totalidad de las acciones y les toca, como dicen en mi colonia, menos burros, más solotes, al sacar las acciones en circulación adelante. pero lo hacen cuando tienen un cierto porcentaje de flujo efectivo o así. ¿La recompra de acciones? Ajá. Bueno, si es recompra de acciones para dejarlas en tesorería, sí, puede ser, o sea, tú tienes un monto aprobado para hacer ese tipo de transacción y obviamente pues debe haber una razón, no nada más dices voy a retirar tantas acciones. La principal razón para retirar acciones del mercado es precisamente lo que comentan, que tengas un poquito más de control sobre el float público que tienes o que vayas a premiar al resto de los inversionistas, a los que se quedan en la parte pública. Carla, ¿qué es el flow público? No sé si Perdón. nos puedes platicar también. Es que se me van los términos en No, no te español. Sí, ya les dije que esto está así como todo Mezcladito. mezclado. Espérame, es el público inversionista. O sea, el float representa todo el público inversionista. Son las acciones que están depositadas en el Indeval para que las puedan transaccionar los distintos participantes del mercado de valores. O sea, el flujo accionario. No sé qué te refieres con flujo accionario. No sé, es que, o sea, lo estoy pensando, Sí. si es así como si fuera una marea, ¿no? Entonces, pues para que la marea no sea tan grande, pues lo empiezan a sacar. Como la cantidad de dinero que hay en el mercado. Ajá. Sí, ahí va más en cuanto a los grupos de control. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa entre todos nosotros y somos amigos, nosotros vamos a tener el control o somos familia. Y nosotros consideramos el public float como lo que está afuera de gente que es externa a la empresa. Ya ven que aquí en México la mayoría de las empresas son familiares. Sí. Entonces lo que tiene Juan Pérez, lo que tiene los de ingeniería, Es lo más, que tiene de Me voy a nutrición, adelantar muchísimo para Sí, que adelante. lo vean. no te está funcionando. Deja de mover el cursor para acá.
Ahí está, creo que Ahí está, sí. Listo. Me voy a adelantar para que vean esa parte. Ahí aquí estaba. Miren. Esta es la estructura de GCC. Ahorita les voy a platicar de esa colocación, pero precisamente si se fijan, aquí está el público inversionista. Esto es lo que se conoce como float. Es lo que está en el mercado, podríamos decir, el mercado secundario de valores. Esto es el público inversionista. Esto es lo que ustedes tienen acceso a comprar, por ejemplo, en la aplicación GBM. Esto estarían ustedes aquí. Y la particularidad de estas acciones es que todas están depositadas en el Indeval, o sea, el papelito físico, ahí está. Ustedes nunca lo van a ver. Y luego, bueno, aquí teníamos, en aquel entonces, Cemex tenía una participación sobre GCC de 23%, y esta compañía que se conoce como CAMSEM son las familias de control, o sea, son las familias chihuahuenses. ¿Sí? Entonces aquí, si se fijan, pues está el 100, 51 se queda sobre las familias de control, y hacia arriba, bueno, ellos tienen su propio control también, ¿no? Sus propios porcentajes. Y finalmente, que se fijan, esta compañía también tenía una participación de Cemex con el 40% de este 51, y las familias chihuahuenses tenían el 60%, pero de este 51. Se hace le llamaron colapso corporativo, para que Cemex, para que esta compañía, Cemex quedó como teniente de GCC como público inversionista. Si se fijan, se conservan los porcentajes, sin embargo, este elemento ya no lo tienes. Y esto se hizo porque esta participación de 23% sobre GCC la colocaron, lo hicieron en una colocación secundaria en el mercado de valores, para que entonces Cemex recibiera todos esos ingresos y finalmente estuvieran disponibles en la bolsa de esas acciones. Pero ahorita les platico toda esa parte. Hay una disculpa, pero por ejemplo, entonces los de la CAMSEM, ahí también entrarían los que trabajan e invierten en las acciones de GCC. No, por ejemplo, si yo que tengo acciones de GCC, yo estoy aquí en público inversionista. E igual, si alguno de ustedes quisiera adquirir una acción, estaría aquí. Sí. ¿Y nos recomiendas comprar alguna acción o no? Claro. Sí. Claro que sí. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, me voy a regresar pues. Entonces, ahora sí, ¿tienen alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Bueno, me voy a seguir un poquito más rápido. Estos son algunos de, digamos, highlights o de lo más importante que ha sucedido en GCC en los últimos 8 años, que esto viene siendo del 14 al 22. La capacidad de cemento incrementó 1.4 millones de toneladas. Esto quiere decir que hubo compra de activos. El EBITDA creció 130%, obviamente esto va relacionado con la compra de activos. El margen de EBITDA creció 1,060 basis points. ¿Sí saben lo de los basis points? Muy bien, porque yo me hacía bolas cuando estaba a su edad. Ahora sí que, pues, la razón de apalancamiento de deuda neta entre EBITDA, si se fijan, estábamos en 2.28. A diciembre del año pasado estábamos en menos 0.93. Esta cifra o esta razón de apalancamiento ha sido histórica para el mercado de la construcción. ¿Por qué? Porque las empresas cementeras son de muchísima inversión de capital. Más o menos, para que tengan un contexto, una planta de cemento cuesta alrededor, una planta muy barata, podría decirles, cuesta $300 millones. Una planta que esté en un mercado muy fuerte, que tenga alrededor de 1 millón de toneladas de cemento, o sea, de producción anual, que tenga tecnología relativamente nueva, no tiene que ser súper nueva, pero sí nueva. Y con nueva me refiero que sea del 2010 para acá, eso ya es nuevo en el cemento. Esa planta debe estar alrededor de mínimo $700 millones hasta $1,000 millones, dependiendo del mercado en donde esté. Entonces, por eso es que las cementeras en general manejan razones de apalancamiento muy altas. El promedio actual creo que está alrededor de 3 veces. El free float o el público inversionista pasó de 25% a 49%, y el precio de la acción al 1 de septiembre de este año tuvo un incremento de 330%.
más adelante. No crean que esto es así porque simplemente hay formadores de mercado, no, es por todo lo que ha sucedido entre el 2014, ya me perdí, entre el 2014 y 2023. Eso quiere decir adquisiciones, refinanciamientos, los formadores de mercado, el ingreso a los índices de las bolsas, eso te da muchísima bursatilidad, entonces pues también te va incrementando el precio. Y finalmente lo que comentaba ahorita de esa colocación secundaria de acciones le dio un súper empuje al precio de la acción. Entonces ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es para que tengan más o menos un contexto de cómo ha sido el crecimiento de GCC. Ahí está. Bueno, el primer refinanciamiento que se dio fue el de 2017. En 2013 se emite un bono, el primer bono que emitió GCC en mercados internacionales, fue una emisión privada. Esto quiere decir que no entró en una bolsa grande, se hizo en la bolsa de Irlanda. Y en ese momento, pues tenía, es que no me acuerdo si viene aquí. No, bueno, viene más adelante. Pero bueno, teníamos una tasa de alrededor de más de 8%. El vencimiento era al 2022. Y obviamente, pues como GCC no era una empresa muy conocida internacionalmente, sus estados financieros no eran malos, pero tampoco eran los mejores para una cementera, entonces tenía muchas limitaciones. En 2017 se abre una ventana en el mercado en cuanto a tasas y se hace este refinanciamiento del bono en el que se logra una reducción anual de pago de intereses de $8 millones, que es muchísimo para cualquier empresa. Y a la vez también se iba a refinanciar la deuda bancaria con un ahorro de $10 millones por año. Entonces, en ese momento teníamos, si se fijan, el 2.28, el de razón de apalancamiento, con eso iba a bajar a 1.12 en el 2020, con estas acciones tanto del refinanciamiento bancario como del bono. Y finalmente la composición quedó 260 millones en el bono, 400 en deuda bancaria para un total de 660. Y aquí finalmente, pues si se fijan, estos 260 se empujaron hasta el 2024 y eso ayudó a su vez a que las calificaciones de las agencias crediticias subieran a BBB+, a BB+, perdón, no sé cuántas veces dije, y que nos dieran un outlook estable. Entonces, si bien cuando eres una empresa pública, algo muy importante son precisamente estas calificaciones. Debes de mantener, al menos si no subes tu calificación, mantenerla siempre en un outlook estable. Lo mejor sería estar en positivo, porque una vez que subes a outlook positivo, significa que estás cerca de brincar hacia la siguiente calificación. BBB todavía es grado especulativo. Eso quiere decir que tu empresa sigue muy vulnerable a cualquier cambio de mercado financiero, económico, internacional y nacional, así como también cierto riesgo político. Y bueno, pues obviamente GCC siempre va a tener el riesgo político de México. Entonces es algo importante a considerar. Aquí, bueno, los objetivos, como les comentaba, pues era fortalecer el flujo de efectivo, cualquier ahorro en intereses a nadie nos cae mal. También mejorar el vencimiento de la deuda, había un incremento total de 4.4 años, lo cual eso te permite estirar tus pagos fuertes muy cercanos a esos 4 años y obtener mejores términos y condiciones. La principal fue la liberación de la garantía de las acciones de las empresas operativas del grupo y tener más flexibilidad en covenants. Entonces miren, aquí sí está el calendario exactamente. No estaba mal, si eran en el 2020 los 260 millones que brincaban hasta el 2024. Y finalmente la deuda bancaria, si se fijan, se van recorriendo los pagos más grandes. Pues ya está en la etapa de refinanciar, ¿no? Ya viene el refinanciamiento nuevo también. Pero lo quise incluir porque este es un financiamiento más tradicional y el que se hizo en el 2021 es uno bastante novedoso en la industria de la construcción y también en México, y además tuvo un componente mucho más tecnológico en el sentido de que el roadshow pues fue todo virtual.
ya no existen esos libros. Entonces, ya estamos aquí hablando un poquito de historia patria. Pero bueno, como les comentaba, estos son los términos claves. Si se fijan, el monto es el mismo. Los bancos líderes también son los mismos. Aquí la única diferencia es que en el 17 el líder principal fue Citibank y acá fue BBVA. Entonces, aquí en el caso de estas tablas, que a veces se publican en noticias, sí se listan en importancia los bancos. Aquí si se fijan, la garantía de las acciones, como les comentaba, de las empresas productivas del grupo. Acá ya no había una garantía, que eso es súper importante. Y aún así los garantes se conservan igual. ¿Esto qué quiere decir? Que si en este momento, que era todavía Grupo Cementos de Chihuahua, no podía pagar sus intereses o su capital, pues aquí van a entrar estas compañías como avales, se podría decir. Entonces ellas estaban obligadas a pagar. El plazo era igual, 7 años. Se fija en el cupón final o la tasa del bono de 8.125 se fue a 5.25 y la comisión que se pagó por el refinanciamiento, bueno, aquí fue financiamiento y este refinanciamiento, bajó de 2.25 del importe total a 0.725% del importe total. Esto también, pues obviamente en flujo te ayuda muchísimo. Y por último, aquí está, este rating en específico es del bono, ya no es de GCC, es específico al bono. Entonces, en aquel entonces, en 2013, salió con B, que esto es grado muy especulativo, casi llegando a C. Entonces, este bono en el mercado se conocía como junk bond. ¿Los han escuchado? Los bonos basura. En ese momento éramos bono basura. Aunque se oiga así medio feíto, pero era la realidad. Y Fitch lo calificó con BB-. El bono del 2017, Standard & Poor's subió la calificación a BB, sigue siendo grado especulativo, pero pues es mucho mejor que una B. Y Fitch nos subió de menos a BB. Y básicamente debe ser por el riesgo político, ¿no? Porque los números estructurales están muy buenos si comparan empresas. Sí. Y debe ser el riesgo político. Ahora, si se fijan también, estas agencias califican a México. Y México pues ya tuvo un downgrade en los últimos, el año pasado tuvo un downgrade, ¿no? Sí, pero no lo pusieron en perspectiva a la baja, pero al final no lo... ¿Ya no lo bajaron? Bueno, aquí lo importante es, si ustedes están en un país en donde la calificación máxima del país es A, ustedes como compañía va a ser muy complicado que lleguen a esa A. Por lo general van a terminar en la triple B o doble B. ¿Por qué? Porque un componente de la calificación de la compañía o de su emisión está ligado a la calificación del país. El que bajaron fue el de Estados Unidos, pero fue este año. Este año. Sí, como en febrero, muy a principios. Entonces, eso finalmente nos afecta a todos. No solo es la economía, también la perspectiva política y social. Que aquí creo que más, aquí está, justamente. Esto es un poco de la metodología que maneja Fitch Ratings para dar las calificaciones. Si se fijan, ellos hacen unos bloques y cada bloque tiene una ponderación y incluye rasgos específicos de la empresa, como son los factores de riesgo, los financieros, la historia, la aversión al riesgo que ha manejado, y obviamente tienen otros factores que son, por ejemplo, la participación en empresas de riesgo compartido, minoritarias significativas, regulaciones locales, regulaciones nacionales, procedimientos legales que puedas tener, demandas de clientes, de proveedores, de empleados. O sea, es algo muy integral, es una matriz y ellos van asignando ponderaciones a cada elemento y finalmente te da la calificación. Standard & Poor's hace algo muy similar, también es una matriz, pero ellos lo hacen más sobre el negocio. Vamos a decir, ellos ya tienen un factor por país, ellos analizan únicamente el negocio y lo multiplican por el factor del país y eso les da la calificación. ¿Dudas? ¿No? Me dicen si voy muy rápido o voy muy lento. Y bueno, ahí está. Lo que les comentaba, para hacer este tipo de emisiones, se hace un prospecto de información del bono, que es un libro como este, que tiene aquí Alejandro.
En la portada es como un súper resumen ejecutivo de qué compañía es, para qué se va a usar, cuál es la tasa, en dónde va a estar listado. Ahí lo van ojeando. Obviamente viene el disclaimer Lo de que pasan. tienen que leer los factores de riesgo de la compañía. Te dice ahí que no debes de invertir si no los has leído, si no conoces la compañía. Y finalmente, dentro del libro hay 7 secciones claves, que es el resumen, en donde viene toda esta información más un resumen de la compañía, los factores de riesgo, que yo creo que son como 1/3 de ese libro, y factores de riesgo entra todo, desde economía, desde riesgos climáticos, el riesgo de que entre un hacker y te borre tus bases de datos, o sea, cuánta dependencia tienes sobre tecnología, el riesgo de, por ejemplo, creo que todavía lo trae, la inseguridad aquí en el estado de Chihuahua es un riesgo que deben de conocer los inversionistas. ¿Por qué? Porque pudiera ser que haya un atentado contra alguna de las familias de control y eso desestabilice financieramente a la compañía. En fin, o sea, hay una infinidad de riesgos. Por ejemplo, que haya una inundación, no tengas acceso a tu planta, entonces tengas que parar. De todos los riesgos que se puedan imaginar, ahí los van a encontrar. Es una de las secciones más complicadas de redactar y la que lleva más trabajo externo en cuanto a consultores legales. Después viene el uso de los fondos, que obviamente pues, para cualquiera de los inversionistas es uno de los temas más importantes. En esta ocasión, pues ahí se declaraba que era para el repago del bono anterior y algunos usos de capital de trabajo de día a día. Viene el análisis de la condición financiera. Ese análisis se hace por los últimos 3 años y dependiendo de la fecha de emisión, estás obligado a incluir el último trimestre. Entonces, salió no me acuerdo cuándo salió. ¿Junio? No. ¿En junio? Abajo, Sí, junio 20 en junio. 2017. En junio, entonces tenías que incluir el primer trimestre. Uno de los, digamos, de las complicaciones es que aun y cuando tú tengas tu información financiera del primer trimestre, tienes que pedirle a tus auditores que hagan una revisión limitada. Entonces, adicional a la que te hacen anual, tienes una auditoría intermedia para poder liberar esta información financiera y decir que de acuerdo a todas las normas contables y revisada por un independiente, todo está correcto. Entonces ahí lleva otro componente de consultor externo, que son los auditores, y si se te llegara a pasar el plazo hay fechas, que ahorita no recuerdo bien cuántos son los días, del cierre del trimestre, más tantos días, se te permite utilizar hasta el primer trimestre. Entonces creo que tienes aproximadamente como hasta el 11 de julio para salir. Si no sales, tienes que esperar a hacer esa revisión limitada con el segundo trimestre. Entonces es mucha administración en cuanto a tiempo, información y obviamente pues las jornadas de trabajo. Y luego viene una descripción de la compañía, de todo lo que hace, la historia, cuándo fue fundada, cómo ha sido su crecimiento, qué productos maneja. En general es más de la historia, la descripción de la operación. En el caso de la cementera se hace pues porque no es muy conocida la industria. Inclusive se ponen diagramas de cómo es el proceso desde que se mina la caliza, se lleva por bandas, se mete un horno, se hace el clinker sale, se muele con otros aditivos y finalmente sale el cemento. Entonces todo eso se describe ahí y también se describe la operación, por ejemplo, para obtener la caliza, pues es una operación minera. Entonces todo eso se va describiendo y por último es una descripción de la emisión, que es más o menos muy parecido a este resumen. Un poquito más extenso, pero es más o menos esto. ¿Tienen dudas hasta aquí? Muy bien. A la par de toda esta información que se está trabajando y que obviamente ese libro lo revisan los auditores y también dan una opinión del libro de que todo es correcto y demás, se trabaja en una presentación para un roadshow. El roadshow es digamos, una serie de fechas o de días en las que directores de la compañía asisten a ciertos lugares, a ciertas ciudades y presentan la compañía y presentan la emisión a distintos grupos de inversionistas. Pueden ser bancos,
fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones. Toda esta, digamos, logística de presentaciones, esto lo organizan los bancos líderes. Ellos son los encargados de poner las ciudades, los lugares y conseguir a las personas que se les va a presentar. Entonces, si se fijan, pues es ahora sí que un calendario muy apretado. Son 2 días en Los Ángeles, 2 días en Londres y 1 en Nueva York. Todo el día están en reuniones. Pueden ser reuniones grupales, hay fondos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero one-on-one, entonces pues les tienes que dedicar 30, 45 minutos dependiendo de cuál es su expectativa para presentarles esto y finalmente es aclararles todas sus dudas. Entonces, aun y cuando los bancos intentan hacer grupos, pues sí hay ciertos inversionistas que dicen, yo quiero una individual. Entonces, aquí es donde ellos van acomodando. Y en esta ocasión, GCC se reunió con más de 40 inversionistas. Obviamente algunas también las hacen por conferencias telefónicas, pero pues si se fijan aquí son reuniones 1 a 1, grupales y conferencias. Y esta presentación, pues no se las quise quitar para que vean cómo hemos también avanzado en el diseño. No se crea, pero si se fijan, aquí viene la descripción de las plantas, cuánto CAPEX se les invierte, si es de crecimiento, si es de mantenimiento, si es ambiental. Aquí si se fijan, bueno, pues se ve esta flecha de cómo se ha ido expandiendo. Estas son las adquisiciones claves por año. Las expansiones de las plantas también son muy importantes. Y esta es como se le llaman casi siempre GCC at glance, que es más o menos lo que vimos al principio. Después, terminado el roadshow, si se fijan, terminó en Nueva York. ¿Por qué termina en Nueva York? Porque el pricing se hace en Nueva York. El pricing es la sesión en la que finalmente se define cuál va a ser la tasa del bono. ¿Y por qué es lo más importante la tasa del bono? Porque porque la compañía da una guía inicial de cuánto va a pagar cuánto cupón va a pagar. En esa ocasión, la guía indicativa fue de 5.75%, es decir, ese iba a ser su interés semestral. En ese momento, cuando dan la guía inicial, los bancos empiezan a llamar a los fondos, a todos los inversionistas, tanto a los que participaron en el roadshow como a los que no, porque hay algunos que dicen, yo como quiera entro a construcción. Entonces, los bancos empiezan a llamar y finalmente empiezan a presentar cada uno sus posiciones. Dicen, si tú me das 5.75, yo quiero $20 millones, o yo quiero $10 millones. Entonces van armando un libro de posiciones. Ese libro, el pricing durará alrededor de unas 4 horas. Se reciben las primeras posiciones y conforme se van recibiendo, si hay una muy buena respuesta, en este caso le avisan a GCC que hay muy buena respuesta y GCC decide bajar la tasa. ¿Es un movimiento riesgoso? Sí. ¿Por qué? Porque habrá quien diga a 5.25 yo no le entro, retiro mi posición. Y si era alguien que te dijo yo voy a entrar con 100 millones, acabas de perder 100 millones. Entonces, finalmente, como se había recibido $1,000 millones, que era 3.8 veces más de lo que necesitaba, por eso deciden bajar la tasa y finalmente se logra el refinanciamiento a 5.25. Déjenme les enseño, no, está para el otro lado. Aquí está el order book. A las 8 de la mañana se avisa 5.75. Para las 10:20, si se fijan, está en $700 millones la recepción de propuestas. A las 10:49, que ya estaban por encima de los 1,000 millones, es cuando deciden, empiezan a hablar, ¿no? Que pues, podemos apretar un poquito más. Alrededor de las 11:30 deciden apretar la tasa y aquí es donde se ve el bajón. ¿Se fijan? De las 10, vamos a decir 11 de la mañana, a que cerró a las 11:43, se perdieron $300 millones. Por esos 50 puntos base menos.
que en ese momento no fueron relevantes para el objetivo de esta emisión, pero si hubiera estado mucho más apretado, pues tal vez no se hubiera logrado, ¿no? ¿Crees que se podía bajar un poco más o no? Pues al final sí se creyó que se podía ir hasta 5. Hasta 5. Porque calculaban más o menos que si se perdían otros 300, pues como quiera estabas arriba de los 500. O sea, más o menos lo que los bancos buscan es que siempre tengas el doble. Entonces, si estamos pidiendo... Pero la mayoría eran 200. asset managers. Acá está. Sí, 73.6 son asset managers. Entonces había muchos. Ujú. Entonces, cuando son asset managers, por lo general, Tienen más chance. tienen más chance, exactamente. Esto también es bastante importante, cómo es la región y en donde se están ubicando tus inversionistas. Por ejemplo, si se fijan, Estados Unidos y Canadá tiene un 74% del total. Eso ayuda mucho porque los fondos de Estados Unidos por lo general son mucho más grandes. Los portafolios que manejan son mucho más grandes. Entonces eso te da espacio a aceptar distintas tasas. Por otro lado, como comentaba aquí su profesor, asset managers, ellos también tienen una cantidad de activos que pueden promediar muy bien. Entonces ellos se dedican mucho a la diversificación. Entonces dicen, pues aunque me bajes a 5, para mí sigue siendo un beneficio porque yo acá tengo uno de 2 y así sucesivamente. Entonces van ponderando. Cuando tienes muchas aseguradoras, cambia mucho la historia, porque las aseguradoras por lo general buscan lo más seguro. Las aseguradoras entran a este tipo de emisiones, ¿por qué? Porque van a tener un flujo constante, porque le están pagando un cupón. Pero ellos por lo general no buscan recibir muy poco, al contrario. Cuando es un junk bond, ellos dicen yo lo voy a empujar hacia arriba. Entonces, muchos de los que se retiraron en ese momento fueron aseguradoras y los hedge funds. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cuánto estaba la tasa más o menos en el 17? Como el 1.50. La LIBOR, sí, estaba como en 1.50. La LIBOR, es que ya no existe la LIBOR. Ahora es SOFR. Sí. Pero es que yo les dije que esto es como que historia patria, ¿eh? No, y además, finalmente, pues tenía mucho que ver tanto el mercado, que estaba muy baja la LIBOR, que esa era la tasa de referencia internacional. Sin embargo, pues recuerden que éramos un bono basura, entonces pues tienes que pagar, finalmente. Y bueno, pues estas son las asignaciones, así es como se ve el libro, así en un Excel. Se fijan, el mayor importe que se recibió fue 65 millones de Goldman Sachs por la parte de asset management. No es el banco per se, son sus asset managers. Y ellos conservaron su postura de 65 millones a pesar de que se bajaron los 50 basis y finalmente se les otorgaron 30. La parte del total allocation, eso ya es discrecional, se hace obviamente una recomendación por parte de los bancos líderes, pero GCC puede decidir si acepta esa recomendación o no, darle un poco más o un poco menos. Y esto es muchas veces porque cuando ya tienes bonos previos, buscas premiar o buscas darles la mayor cantidad de lo que ellos pidieron si son inversionistas recurrentes. Sí. Sí, Carla, y en ese caso, no sé, hay uno que se me ocurre, el 9, ¿es importante que esté ahí BlackRock. o no? Platícanos un poquito acerca de esa empresa. Bueno, ¿Qué BlackRock, relevancia tiene que esté ahí? ¿la han escuchado BlackRock? Hace poquito le hicieron muchísima promoción en Citibanamex. ¿No les tocó ver esos anuncios que hablaban acerca de su rendimiento en pagaré? Yo creo que está dando como 10% cuando yo lo vi. Y decía que era un pagaré con muchísima seguridad porque era administrado por BlackRock Financial. Ellos son los asset managers, yo creo que más famosos, grandes e importantes del mundo. Cualquier compañía que quiere
emitir un bono si tiene oferta de BlackRock. Yo creo que nadie le ha dicho que no. Nadie. Sin embargo, pues obviamente para conservar su posición, ellos hacen unas, ¿cómo se llama? Hacen seguimiento a todas las compañías y obviamente si ven algo raro, ellos se retiran inmediatamente y eso les va a generar, si alguien se entera, ahí como dicen, el radiopasillo, te tumba muchas de las posiciones o de las propuestas que reciben. Entonces, una pregunta, a los bonos identificados como muy agresivos o fondos buitres, ¿ustedes tenían derecho de quitar? sí, tú puedes retirar cualquiera de estos. O sea, en esta operación sí podían. Sí, en esta todavía había discreción, porque finalmente, porque este se listó en Singapur, entonces Singapur no tiene ninguna regulación ligada a las asignaciones, y otra era, pues seguíamos en bono basura, más o menos. Seguíamos ahí un poquito, en grado especulativo, entonces si cualquiera de estos grupos que presenta su propuesta al decir es grado especulativo, pues es como, bueno, no pasa tanto. Realmente no le pega a ninguno. Pero si se fijan, por ejemplo, en el caso de Mass Financial Services, que fue el que se le dio la mayor asignación, a pesar de que no fue la propuesta más grande, pues aquí era porque había una relación del bono previo. Ellos fueron uno de los que presentaron una de las propuestas más altas y coincidió que, bueno, fue casi la más alta en este bono también. Entonces, sí se busca mantener la relación. Es como más o menos con los bancos, por ejemplo, con el banco que tienes la nómina, pues buscas apretarlos por el otro lado porque te den la mejor tasa de inversión o porque te den una mejor tasa en préstamos. Entonces, son relaciones bilaterales y siempre buscas mantenerlas lo más sanas posible. Profe, ¿qué es ¿Sí? eso que había dicho? ¿Fondos de cómo? Pues es que hay fondos muy agresivos que lo que buscan es subir tasas y si hay una oportunidad ellos quieren agarrar más. Y dicen, con cualquier, leyeron bien los riesgos y si hay un riesgo, pues te aprietan mucho porque hay obligaciones, hay garantías. En este no había, ¿verdad? Pero nosotros que hay garantía de acciones, dice, no me pagas por un riesgo. Y empiezan a presionar para que paguen interés. Entonces hay ciertos fondos que se dedican a eso, a prestar con riesgo. Dice, yo quiero, acuérdate, riesgo-rendimiento. Entonces, eso muchas veces en la relación de financiamientos, pues no es tan prudente y menos para una empresa con números tan sólidos en sus finanzas. Sí. Dime. Una pregunta, ahorita había dicho que se reunieron como con 40 inversionistas. De esos quedaron 30 y los otros 10 se retiraron cuando se bajó los bonos. Creo que sí continuaron no fueron los 40 con los que se reunieron no presentaron todos postura, pero creo que sí fueron como 35. Aquí lo que pasa es que creo que está cortada la tabla, ¿eh? No me crean mucho, pero sí creo que está cortada, que era mucho. Pero bueno, finalmente, o sea, tú te reúnes, tú presentas, das tu pitch y prácticamente ellos lo que hacen con toda la información es se la llevan, modelan su portafolio y ven qué tanto les sube o les baja su diversificación, su tasa promedio, y ahí es cuando deciden si presentan o no presentan postura. Que también hay, lo que les comentaba, hay muchos fondos que dicen, pues si yo ya le entré al anterior, lo mejor es que le entre a porque sé que pagan. O sea, que el cupón siempre llega a tiempo, que no tienen problema. Entonces, eso te da cierta seguridad sobre tu flujo para el fondo. ¿Por qué? Porque finalmente ese dinero tú lo usas para reinvertir. Porque Adelante. Actinver tiene dos posiciones diferentes. Porque este es Actinver Casa de Bolsa Pero ahí arriba también está. y En el 20. en el 20, 22 y 20. 22. Porque no es cierto. No sé, no me acuerdo.
No sé, probablemente sean dos razones sociales distintas. O sea, puede ser Actinver Casa de Bolsa SASB, Actinver Casa de Bolsa de México SASB. Y como dice broker dealer, probablemente tienen un broker distinto. Entonces entró no sé, el broker A con esa postura y el broker B con la otra. Recuerden que muchos de los fondos de inversión los maneja un grupo, o sea, un broker principal y su equipo. Entonces ellos tienen una estrategia de inversión y a lo que les comentaba, meten este bono a su modelo, modelan cómo van a ser los flujos y luego finalmente ellos obtienen una tasa ponderada. Si continúan dentro del rango, obviamente pues esto tiene que ver con la postura, ¿no? Ellos meten los 20 millones, ¿qué me pasa? Si meto 5, ¿qué pasa? Si meto 50, ¿qué pasa? Entonces hay también análisis de parte de los inversionistas para decidir su postura. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, ahora les voy a platicar del proceso de colocación secundaria de acciones. Esto también se conoce como re-IPO. ¿Sí han escuchado el IPO? Que es la colocación inicial de acciones en el mercado, que es lo que hizo GCC en 1992 cuando entró a la Bolsa Mexicana de Valores. Esa es la colocación inicial. La colocación secundaria de acciones o re-IPO es, pues como su nombre lo dice, una segunda colocación, pero de la misma acción que ya se colocó en alguna ocasión. Entonces, estas acciones son las mismas que existían desde 1992, simplemente por regulación y por los estatutos que maneja GCC, quien tenía esta tenencia era Cemex. Estamos hablando aquí de un 23% del total de las acciones. Por estatutos, cuando un accionista quiere vender arriba del 5%, se tiene que pedir aprobación a consejo y adicionalmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores te pide que hagas un proceso de colocación secundaria. Entonces, en resumidas cuentas, esto es como volver a sacar acciones a la bolsa, simplemente es que no son nuevas. Si fueran nuevas, ahí abre un detalle, diluyes la posición actual de tus accionistas y en esta ocasión no hubo dilución. Esa era de las cosas más importantes y yo creo que fue el gafete que traían todos. No estamos diluyendo sus acciones, porque fue lo primero que brincaban los accionistas. Y obviamente, ¿por qué no quieres que diluyan tus acciones? Porque ¿qué pierdes? Dividendos, poder, exactamente. Digo, si tuvieras un asiento en el consejo, pues a lo mejor lo podrías hasta perder ese voto, ¿no? Entonces, eso era muy importante. En esta ocasión, el banco líder fue Citi y JP Morgan, fueron los coordinadores globales y participaron como intermediarios colocadores. Esto es que ellos se encargan también de conseguir inversionistas y de buscar fondos y demás. Fueron Banorte, BBVA y Santander. Entonces, aquí hay un proceso pues, de preparación en el sentido de que primero pues, Cemex se tuvo que acercar con GCC a decirles queremos vender nuestras acciones, es el 23%, pues hay que hacer todo este proceso. GCC busca a los bancos, abogados y se hace una reunión de kickoff diciendo esto es lo que se pretende vender. Esta es, ahora sí, desde mi estructura corporativa, viene el colapso que vimos. Entonces, hubieron muchísimas cosas que se tuvieron que planear antes de siquiera iniciar el proceso de la colocación. En un principio también se hace presentaciones para los analistas. ¿Esto por qué? Porque va a impactar directamente al precio de tu acción. Estás moviendo algo que te mueve el mercado. Se hizo un proceso de evaluación de los analistas y se elabora otro prospecto de colocación que es muy parecido al libro que ustedes vieron, simplemente que ahora, bueno, en lugar de hablar de un bono, pues estás hablando de acciones. Otra de las situaciones que se tenía que aclarar era que GCC no iba a recibir ningún tipo de ingreso por la venta de estas acciones, que todas eran de Cemex y todos los, ¿cómo se dice? Proceeds. Los ingresos. Todos los ingresos o pues sí, todos los ingresos generados iban directamente a Cemex. Entonces, si se preguntan, sí, GCC estaba trabajando para Cemex. Si hubiera sido un 3% menos la ley del mercado de valores, bueno,
Si lo haces en un periodo de 12 meses, pues lo pueden hacer recompra, pero aquí fue el, ¿qué? 23. 23. Y Por eso- finalmente, aparte ellos lo querían hacer en una sola operación, o sea, salir una sola vez a mercado. Entonces había muchas Más del situaciones. 1% ya tienes que- Sí. Y finalmente este proceso también lleva un roadshow. Entonces, es muy similar a la emisión de un bono. ¿Por qué? Porque otra vez estás presentando la empresa, los riesgos y tal. Pero ahora, bueno, pues en lugar de un bono, son acciones. Ahora, hay un segundo elemento que no existe en el bono, que es la revisión regulatoria. Toda esta parte es directamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se presenta ese libro preliminarmente y se hace un registro de la transacción ante la CNBV. En ese momento, toda la transacción es confidencial. Esto quiere decir que nadie en la compañía, ni en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni los abogados, ni los bancos pueden platicar sobre esta transacción. Si se llega a filtrar, la CNBV la retira. O sea, simplemente te dice, no va. Y tendrías que volver a hacer otro registro, pero tiene que pasar un periodo de, pues, como de silencio para que puedas hacer un nuevo registro inicial. Entonces, sobre este prospecto, que es casi el libro terminado, la CNBV te hace una revisión y te pide ciertos cambios, ¿no? Una vez que lo realizas, lo vuelves a presentar y es un segundo registro. En el segundo registro, la transacción continúa confidencial. Entonces, aquí los bancos todavía no pueden contactar a ningún potencial inversionista. Cuando la CNBV dice, ok, con todos los comentarios, con todas las modificaciones, ya estoy bien, entonces ahora sí presentas el prospecto final y la presentación que vas a utilizar para los inversionistas, para el roadshow. Cuando tú presentas ya las versiones finales, tienes que esperar una confirmación de la CNBV de que todo está ok y ahora sí puedes iniciar el lanzamiento de esta operación. El lanzamiento, ¿qué quiere decir? Que ahora sí levantas la confidencialidad, los bancos pueden empezar a contactar a potenciales inversionistas, empiezan ellos a hacer una presentación que se llama pilot fishing, que es como pescar a los primeros, o salir a pescar a los primeros inversionistas, ver la respuesta de ellos y si la respuesta inicial es, pues no me interesó mucho, se considera parar la transacción. Si dices, hay interés suficiente como para continuar presentando, entonces ahora sí te vas a la etapa de lanzamiento de la transacción. Una vez que la haces pública, o sea, aún y que ya no es confidencial, y ahora sí es público, que dices, GCC va a salir a vender, bueno, no GCC, Cemex va a salir a vender sus acciones de GCC, es muy difícil echarte para atrás. ¿Sí se puede? Sí. Hasta el último segundo puedes decir que no. Esto es como en las bodas. Sin embargo, pierdes bastante de la confianza de los inversionistas. O sea, digamos, ahora sí pega el se vería muy mal y finalmente no vas a lograr tu cometido, que es vender las acciones, ¿no? Entonces, una vez que se lanza, se empieza esta agenda del roadshow, se hace el roadshow y finalmente se hace un pricing. Aquí el pricing, si es de la acción, no es una tasa. ¿Ok? Bueno, ¿tenían dudas de esto? No, ¿verdad? ¿Me lo brinco ya? No. Carla, Sí. aquí ya lo encontré, lo que mencionabas. En los riesgos, dice, nuestro negocio, los resultados financieros del mismo están sujetos, tienen riesgos por tener negocios en ambientes corruptos, haciendo referencia a México. Así es. Y el otro, literalmente, la violencia en México, incluida la violencia asociada con los cárteles de la droga, tiene y puede tener algún impacto en la economía mexicana y por eso nos puede afectar. O sea, lo consideran también a ese nivel tan específico. Así es, a ese nivel tan específico. Y finalmente, como les comento, aún y que tú digas como compañía, híjole, pues yo no quiero mencionar eso, a mí se me hace que Chihuahua es seguro, los consultores legales por lo general dicen, con cualquier evento o cualquier actividad que se conozca internacionalmente de cárteles de droga, se tiene que mencionar. Y pues Chihuahua, si bien no Chihuahua, pues sabemos que Ciudad Juárez siempre están los titulares internacionales, entonces era muy arriesgado no incluir precisamente esa descripción. ¿Por qué? Porque como comentaba también su profesor, no falta el inversionista que dice, híjole,
tú no dijiste nada de los cárteles, a mí se me hace que puedes estar ahí medio inmiscuido, entonces yo quiero retirar mi garantía. Y empieza un proceso legal y lo único que va a hacer es que pierdas también recursos y que tu flujo se empiece a ir hacia una batalla legal que era innecesaria. Entonces, en los factores de riesgo, la mejor descripción es crear un paraguas legal para protegerte de acciones de los inversionistas que te puedan perjudicar financieramente o reputacionalmente. Así no lo explicaban los abogados. El que avisa no es traidor. Exactamente. Entonces, este prospecto, si se fijan, la portada es muy similar al que vieron, pero las secciones son bastante distintas. Si bien el resumen sigue siendo prácticamente lo mismo, la oferta global se refiere a las acciones y te da un poco de información de cuántas acciones tiene la compañía, habla un poquito del colapso corporativo y cómo estaba estructurado y cómo iba a ser la oferta. Y luego, bueno, vienen los factores de riesgo, que esos también son muy similares al prospecto del bono, el destino de los fondos, que era lo que les comentaba, que GCC no iba a recibir ningún ingreso por esta venta, la estructura de capital después de la oferta, que es cómo iba a quedar, la estructura de las acciones, cuánto iba a quedar en público inversionista, cuánto quedaba en el grupo de control. La dilución, que en este caso no había dilución, entonces, pero lo tienes que nombrar así tal cual. Dilución no hay. La información financiera, que es muy parecida a la que tenía la del bono, simplemente en esta ocasión. Mira, este es el del Senior Notes también. Sí, se quedó pegado. En esta ocasión, aquí lo que sucedió fue que precisamente cuando queríamos salir al mercado, con el primer pilot fishing, y con algunos retrasos en las aprobaciones de la CNBV, no se pudo salir en la primera fecha y se tuvo que hacer una segunda revisión limitada el siguiente trimestre. Entonces, todo eso te retrasa y puede ser que pierdas también la ventana de interés. La descripción de la compañía, del mercado mexicano, de la Bolsa Mexicana de Valores, el plan de distribución y los gastos relacionados con la oferta, que en esta ocasión también todos los gastos de abogados y consultores, auditores y demás, fueron absorbidos por Cemex. O sea, GCC no los pagó, es más, creo que hasta cobró por nuestra nómina. Pero pues porque la intención era que Cemex recibiera todo, o sea, íntegro la venta de estas acciones. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues otra vez tenemos el mismo roadshow, en esta ocasión fue de 12 días, fueron más de 50 inversionistas, digamos que la dinámica es igual, son reuniones 1 a 1, grupales, conferencias telefónicas, y aquí se incluyeron más ciudades, fue Ciudad de México, Nueva York, Princeton y Filadelfia, Boston, San Francisco, Londres, Nueva York, Chicago y Nueva York. De nuevo termina en Nueva York porque la sesión de pricing es en Nueva York. Y pues si se fijan, la presentación es muy similar. Prácticamente continúas presentando a lo que es la compañía, su historia y su perspectiva de crecimiento. Y esta es la asignación en número de acciones. Entonces, creo que no viene. A ver si viene. No viene. Bueno, eso se los voy a platicar. El día del pricing, de nuevo, es algo así como el bono. A las 8 de la mañana abren, empiezan a contactar y dicen, se pone un precio indicativo de la acción. Si no me equivoco, el precio indicativo ese día fue de 95 pesos por acción. Les voy a enseñar aquí qué es lo relevante. El día, bueno, un poquito antes, si nos vamos aquí a enero del 2016, la acción está alrededor de 43 pesos por acción. Cuando se compra la planta de ODS en 2016, sube alrededor de los 50. Cuando se levanta la confidencialidad de la venta de acciones de Cemex, o sea, que iba a ser Cemex de acciones de GCC, se dispara el precio de la acción a los 60, 63, 60 bajos. Y ahí se mantuvo en lo que se hacía todo el proceso de roadshow, de presentaciones y demás. Ahí más o menos se mantuvo. El día que ya se anuncia, digamos que ya se lanza la transacción, si se fijan, ya subió casi hacia los 70s y finalmente el día de la venta
se fue hasta el 95, que ese fue el precio indicativo. Entonces, todos los fondos que presentaron posturas de compra de acciones la hicieron sobre 95 pesos por acción. Entonces, aquí se fijan, hubo un tranche internacional, un doméstico, que son puros fondos mexicanos, y bueno, estos son de fondos y estos de bancos, que es el que se conoce como institucional. Entonces, aquí están 38 y 13, son los 40 y tantos millones que tenían, bueno, 51 millones que estaban vendiendo en número de acciones. Aquí se presentan en número de acciones. Entonces, si se fijan, prácticamente en la mitad del valor del crecimiento de la acción entre 2016 y 2017 que se hizo el re-IPO, proviene precisamente de este re-IPO. Entonces, el mercado subió el valor de la acción, pues prácticamente, si se fijan, de este día acá, se llevó como casi 15 pesos. Dato importante, si se fijan, aquí se ve, no se nota mucho, pero una bajadita. ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan ustedes que pasó ahí? Aquí se ve más o menos, aquí estamos hablando como de 95 pesos. Es que me tiembla un poquito la mano, pero ahí, si se fijan, se ve la línea azul hacia abajo. ¿Qué creen que pasó ahí? Que los que ya traían acciones empezaron a... O sea, los que habían comprado más barato y vendieron. Puede ser, pero ahora sí que, como dicen comúnmente, dijo mi mamá que siempre no, que no valía 95, valía poquito menos. El mercado lo empezó a valorar en menos. Entonces, si ustedes acaban de comprar una acción en 95, aquí lo que pasó es, justo el siguiente día del re-IPO, la acción cayó a 90 pesos. Entonces, de la noche a la mañana, todos los inversionistas que compraron ese día habían perdido 5 pesos por acción. Entonces, el mercado se volvió una locura, dijeron que habían hecho mal sus valuaciones, o sea, prácticamente el mercado se volvió loco por esos 5 pesos. ¿Y eso qué pasa? Pues simplemente alguien empezó a decir, no vale los 95 pesos, y empiezan a vender posiciones, empiezan a bajar el precio, y algunos inversionistas dicen, es el momento de retirarme y ya no le pierdo más. Entonces, es una pequeña corrección de mercado que no siempre se da. Es importante saber que no siempre se da. Hay otros, por ejemplo, casi todos los IPOs, al día siguiente tienen un alza. ¿Por qué? Porque hay un boom por querer comprar esa acción, porque es una acción nueva en el mercado, porque a lo mejor es un startup que se le ve mucho futuro, lo que sea. Que obviamente también hay mucha gente que en la inicial no entra, porque por lo general, como vimos, son fondos, bancas institucionales, fondos internacionales. Hasta que llega al mercado secundario es cuando se empiezan a ver estos movimientos de precio. Y el mercado secundario te puede premiar o te puede castigar. Además, recuerden que al siguiente día todos los que compraron acá en la asignación, pues empiezan a vender acciones también. Las empiezan a colocar en el secundario para no quedarse todo el riesgo. ¿Y por qué dice 14% ahorita? ¿Cuál? Perdón. La gráfica. Ah, acá. Finalmente, me fui para atrás. Este de aquí, que no se logró colocar al 23%. Y luego fue vendiendo poquito a poquito. Es el día cuando dice yo quiero, Cemex sí dijo, yo quiero vender a 95. O sea, a mí no me importa, yo quiero mis 95 pesos por acción. Entonces, finalmente, ellos deciden a quién venderlo, ¿verdad? Y ya GCC no tuvo injerencia, ellos deciden cuánto y a qué precio venderlas. Y ese día en específico solo venden el 14%. ¿Por qué venden el 14%? ¿Por qué? Porque ya no pasaba del 10% y ya no se tenía que hacer otro re-IPO para vender el 10% restante. Y era, como dice León, mucho más fácil venderlo de poquito en el mercado. Finalmente ellos lo terminan de vender, me parece que a finales del 2017 venden la última parte.
¿Qué múltiplo era 95 pesos en ese momento? ¿No te acuerdas? Híjole, no me voy a acordar. Como 9, 8. No menos. ¿Cómo que Mu- El valor de una acción, o sea, lo que valen el market cap, el precio de la acción por las acciones, lo divides entre el EBITDA y te da un múltiplo. La Se razón me que hace que es vimos, menos lo de porque Enterprise actualmente Value, la clase estamos en pasada. 7. 7, está muy bajo. Sí. Construcción. De hecho, justo quité ese slide, fíjate. Salió barato. Andan 8, 9. Ese es un mecanismo, lo vimos aquí cuando vimos los cambios financieros. Múltiplos de creación de valor. O sea, si ustedes quisieran comprar una compañía entera, vamos a suponer que dijeran, vamos a comprar GCC, la primer valuación que ustedes hacen, por lo general, se hace por market cap. Como es una empresa listada en una bolsa pública, tomas el número de la acción, el precio de la acción, lo multiplicas por el número de acciones y te da un valor de mercado. Y luego dices, vamos a suponer que son 1,000 el valor de mercado. Y el EBITDA que generó esa compañía fueron 200, o sea, en ese año, ¿no? Vamos a decir que toman el último año, son 200. Entonces tu múltiplo pues, va a ser de 5. Tu múltiplo de EBITDA. Entonces la primera oferta que tú podrías hacerle a esa compañía diciendo que es un valor justo sería, te voy a pagar 5 veces tu EBITDA. Entonces te voy a dar 1,000 pesos. Si tú realmente quieres la compañía, dices, le voy a dar un premio, le voy a pagar una prima. Entonces, no te voy a pagar a 5, te voy a pagar a 6 veces tu EBITDA. Entonces, tú le vas a dar 1,200. Y eso lo hace, pues, mucho más atractivo, ¿no? Porque habrá quien diga, pues, yo prefiero el dinero, le pelo, ya no tengo que trabajar, lo invierto en otra cosa, lo meto en un fondo y ya me jubilé. Habrá quien diga, estás pero bien loco, porque yo sé que si tú me compras a mí, vas a tener una red de distribución, vamos a suponer que tuviera una planta aquí en Torreón y otra en Hermosillo. Se vas a controlar el norte de México, prácticamente lo podrá controlar. El norte de México y luego todavía puedes exportar a Estados Unidos. Es ese extra que tú me estás dando, según mis cálculos, vale otros 5 veces mi EBITDA por el crecimiento que vas a tener por esa sinergia. Entonces, yo te acepto 10 veces EBITDA. Y ahí empieza la negociación. Entonces, a lo mejor esa compañía que está diciendo, yo te voy a ofrecer 6, ellos ya saben que teniendo esa nueva red, pues ellos podrían pagar hasta 12 veces EBITDA. Entonces, ya cuando dice, ya me pediste 10, pues bueno, te lo voy a bajar a 9. Y ahí empieza la negociación. Y esa es la evaluación más sencilla que existe. Por lo general, no vas a tomar una decisión en múltiplos. Es nada más para tener una referencia y por lo general se llama evaluación relativa. La evaluación absoluta es la que ya haces con información financiera, modelas toda la compañía que te interesa, la integras a tu compañía y luego ya ahora sí lo que te da en flujos descontados, calculas un valor presente neto y una tasa de retorno de la inversión. Y eso es lo que obtendrías y eso por lo general es la oferta que vas a hacer. Pero para decir, me conviene o no me conviene, me interesa o no me interesa, digamos como primer indicativo se puede usar la evaluación relativa. ¿Sale? Y luego, bueno, pues aquí, si se fijan, rapidísimo, se ve cómo va creciendo el precio de la acción. El siguiente brinco lo pega cuando se empieza a subir a los distintos índices. ¿Por qué? Porque tiene más versatilidad, más transaccionalidad, entonces eso va incrementando el precio. Y luego aquí viene un refinanciamiento que siempre te ayuda pues ahora sí que a los inversionistas vuelvan a ver, escuchen otra vez de GCC y finalmente que vean que sí estás tomando acciones para cuidar tu flujo de efectivo, cuidar tu salud financiera. Y luego, bueno, ahí se mantuvo más o menos, aquí tiene otro pinquito por el IPC. Aquí viene el último 3% de Cemex, que se fijan, es casi a finales de 2018. Dentro de todos estos meses estuvo realizando pequeñas ventas, pero este es el último 3%. Y de aquí, bueno, pues empieza a crecer un poco, principalmente por pues ahora sí que lo que le afectan las economías mundiales y las bolsas que se fijan han estado hacia la baja y ahorita bueno, llegó a un punto otra vez casi de 70, ahorita me parece que está en 156.
157, iba a decir yo mentiras. Iba a decir 148, pero es más de que eso fue hace unos meses, yo creo. Un par de semanas. Sí. Entonces, si se fijan, cualquier cosa que hagan ustedes, tanto de adquisiciones, refinanciamientos, movimientos en la compañía, les va a impactar el precio de la acción. No sé cuánto tiempo me quede. El que necesites, Carla. Porque, bueno, les voy a platicar de este rapidísimo. Bueno, esto también va muy ligado a lo que sucedió con la acción. Esto, pues bueno, nos platica de que la liquidez ha incrementado considerablemente desde el re-IPO. Antes de hacer esta colocación secundaria, más o menos el promedio de transaccionalidad de la acción era 64,000 acciones diarias. Cuando se hace ahora sí que la sesión de pricing, que fue en el 2017, a partir de ahí, de febrero de 2017 a junio del 2018, se tenían alrededor de 278,000 acciones diarias en compraventa. Y después de que se une a los índices, al de la Bolsa Mexicana, al FTSE y demás, se sube hasta 430,000 acciones diarias. Entonces, si se fijan, pues, si bien no son situaciones que ha hecho GCC, pues obviamente con este tipo de acciones, como el re-IPO o manteniendo tu participación en los índices, conservas el volumen de transacciones diarias. Y luego, una vez que ya tienes más transaccionabilidad o que eres más bursátil, viene ahora sí la cobertura de analistas. Los analistas son gente que trabaja en distintas casas de bolsa, principalmente bancos, y ellos se dedican a seguir a las empresas. Es decir, yo me voy a aventar todos tus financieros cada vez que reportes, voy a entrar a tus conference calls para saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son tus perspectivas de crecimiento, cuál es tu guidance para el siguiente trimestre, para el siguiente semestre, para un año. Y finalmente, ellos lo que hacen es que te dan una calificación y le dicen al mercado, compra, bueno, en este caso dicen, no estoy autorizado para dar una postura. Significan los primeros tres tienen compra. El outperform significa que estás por encima de la media de la industria. Ellos no dicen compra, pero pues dicen es una compañía que está por encima. Aquí dice overweight, que en overweight lo que significa es que puedes comprar y mantenerlo dentro de tu percentil alto de tu portafolio. Tampoco te dice compra, pero te dice que es buena opción. Este también sí dicen compra, outperform y compra. El average de todos los analistas, que ya son 14, es comprar. Y obviamente pues esto también se va, digamos, incrementando conforme tienes más versatilidad y conforme proporciones más información. Específicamente para incrementar el número de analistas, tu equipo de relación con inversionistas debe ser muy activo, debe ser pues muy abierto para tener conversaciones, para aclarar dudas, porque cada uno de ellos tiene un modelo de la compañía. Entonces ellos modelan, ahora sí que lo que ustedes harían, volúmenes, precios, cuánto es ventas, costos y demás. No se les da como tal la información, digamos, el incremento en volumen va a ser de 2.5, o sea, simplemente dices, nuestra perspectiva de crecimiento para el siguiente año está en los dígitos medios bajos o medios altos, entonces eso quiere decir que estás entre 6 y 7 o 5 y 7, entonces ellos ya van haciendo más o menos con el conocimiento que tienen de la empresa. Y pues obviamente esto a su vez, el que te estén dando ahí una calificación, te incrementa la versatilidad. Entonces es como un ciclo vicioso, o bueno, virtuoso, vamos a decirle. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, este slide no lo quise quitar. Estos slides los pueden bajar, están en la presentación corporativa de GCC, en la página de Relación de Inversionistas. Y se los quise dejar porque aquí, si se fijan, viene cómo ha crecido la capacidad de cemento. Y bueno, pues como les comenté, hubo una adquisición en 2016 que fue la de Odesa. Esta se hizo con un préstamo, que fue dinero que se refinanció en el 2017. Aquí hubo una expansión y esto lo haces
pues con tu caja, que por eso es tan importante mantener una liquidez y mantener tu flujo de efectivo lo más sano posible, y por eso les decía, cualquier ahorro en intereses siempre es bienvenido, porque te permite hacer este tipo de expansiones que, si se fijan, se repite acá en el 2023, y finalmente se va a iniciar esta expansión de Odesa, se va a agregar una línea nueva de 1 millón de toneladas, y esto pues se va a invertir desde ya hasta 2025. Entonces, es una inversión bastante fuerte que te permite finalmente continuar con tu crecimiento como compañía. Aquí, en cuanto a la deuda específicamente y a los refinanciamientos, pues seguimos en un net leverage negativo. Esto quiere decir que tienes más caja que deuda. ¿Y por qué tenemos más caja? Pues porque estamos buscando, uno, financiar con nuestra propia caja esta expansión, y otro, estamos buscando oportunidades en el mercado para hacer alguna otra adquisición. La calificación actual que tiene GCC como compañía es BBB-, y BBB ya cuenta como grado de inversión. No eres A, pero estás a un escalón. Igual Standard & Poor's ya nos dio el BBB-, y el último refinanciamiento es un bono ligado a la sustentabilidad por $500 millones. Entonces, de los 660, únicamente tenemos 500 millones en deuda, el resto se prepagó, y este bono viene a ser uno de los primeros que se ha emitido en México. ¿Por qué? Porque tiene un componente que tú te estás comprometiendo a lograr una meta en pro de la sustentabilidad, y por eso te están dando un premio en la tasa. Si tú no logras la meta, tienes un castigo sobre la tasa y lo que vas a repagar. Entonces, aquí se los voy a presentar rapidísimo. Bueno, lo primero que se logró con este bono fue la reducción de 1.636 puntos en la tasa de interés. Se pasó de un 5.25 a un 3.614. Y aquí, si tú no lograras tu meta sustentable, subiría 75 puntos base. Entonces te vas a 4.30 y algo. Adicionalmente, bueno, se logró contar con dentro de esta nueva estructura tienes una línea revolvente de crédito de $270 millones, para que en caso de que tengas algún problema de liquidez, la puedas disponer. Y si vamos a suponer, si tuvieras algún tema con la expansión, que se te subiera muchísimo un precio por la inflación y definitivamente el proveedor dijo, ¿sabes qué? Lo que pactamos ya no se puede, necesito subirlo, no sé, $50 millones, no pasa tanto, pero vamos a suponer. Probablemente, si no tuvieras la caja en ese momento, puedes utilizar esta línea de crédito. Previo a esta emisión se pidió una calificación a las calificadoras, que son estas que están viendo ustedes aquí, en diciembre del 22 y en junio de este año, si es posterior. Y es precisamente para medir la reacción que tuvo el mercado hacia tu emisión sustentable. ¿Por qué? Aún y que ya se tenía el investment grade, hay algunas y que obviamente no lo vas a perder, porque ese tipo de bonos solo se venden en mercados en donde las compañías son investment grade o grado de inversión. Lo que buscas es que el outlook permanezca estable. Entonces, por eso se solicitó una calificación. Lo que quieres es que las calificadoras evalúen cuál es tu estrategia para lograr ese compromiso sustentable y que permanezca estable o positivo. En caso de que las agencias calificadoras digan, lo que estás haciendo no te va a dar para lograr tu compromiso, esto es lo primero que va a sufrir el outlook. De estable va a pasar a negativo. Y ya en caso, de algo catastrófico, que ya estés a 6 meses y digan no hiciste nada, pues lo más probable es que te van a calificar y te van a bajar el rating, ¿no? Pero por eso es que se solicita. Y finalmente, pues aquí están cómo quedó la deuda, lo que les comentaba del cupón. Y si se fijan, pues seguimos en negativo por el exceso de caja. Y también obviamente pues se mueve del 22, que teníamos algunos pagos,
sobre todo bancario, se mueve todo hacia el 2032. En este caso la emisión fue de 10 años, que es la primera que hace tan larga también GCC. ¿Sí? En la diapositiva anterior tenía printout, ¿qué es? ¿Este? Sí, Es el público inversionista. público inversión. Ajá. Aquí se subió, hasta anteriormente estaba en 20, no sé por qué dice aquí 23. Eso es lo adicional. Era 20, más 23% Ajá. de filtro. Ah, sí, claro, es el adicional. Estabas en 28, subiste a 49. Es el adicional. Que eso se da justo cuando vende Cemex. O sea, es el mismo 23 de Cemex. El que soltó. ¿Sí? Únicamente se subió para acá. O sea, aquí tenías 23, que son 26%, que era 25.8. Este se sube y todo se queda acá un 49% en la bolsa. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Ay, perdón, me brinqué porque dije, ya hablé mucho de la acción. Y bueno, aquí es un poquito de lo que significa tener un bono de sustentabilidad. Si se fijan, esta es la primera emisión de bono que hicimos ya como grado de inversión. Es SLB significa Sustainability Linked Bond. Es el más grande que se ha emitido en dólares por una compañía cementera en toda la historia, en todo el mundo. Aquí hubo una propuesta, un libro de propuestas de 2.8 veces. Esto quiere decir que traías casi 1.500 millones de dólares. Y únicamente estábamos pidiendo 500. Hubo también una compresión de la tasa de 25 puntos base del precio indicativo inicial. Y finalmente, lo que les comentaba aquí, esto fue distinto porque, pues, si se fijan, esto pasó en el 21, era pandemia. El roadshow fue completamente virtual. Todas las presentaciones, reuniones 1 a 1, grupales, se hicieron de manera virtual. Ahora sí que el libro pues, se convirtió en un prospecto virtual. Entonces, pues eso también te ayuda un poquito en cuanto a costos y al alcance que tienes. Obviamente puedes platicar con muchísimas más personas porque no tienes que viajar, puedes hacer una mayor cantidad de reuniones. Entonces, se fijan, de los 55 que hubieron en el bono del en la colocación de acciones, ahora se platicaban con 75 cuentas en 4 días. Entonces, pues prácticamente del anterior, que fueron 12 días con 55, en 4 días lograste 20 cuentas más. Entonces, esto pues la verdad es que te ayuda muchísimo para dar a conocer tu transacción y sobre todo a llegar a nuevos inversionistas o a nuevas regiones. ¿Quién fue el banco agente? El banco agente fue JP Morgan. Aquí, bueno, otro de los grandes beneficios es que del 2022, es que aquí nada más viene cuánto es el efectivo que había, que tenías, pero aquí había pagos, los te empujas todos al 2032 y obviamente el que tenías aquí en el 24 del bono, que eran 260 millones, te lo llevas para acá. Bueno, y luego, obviamente se repagó totalmente el bono. ¿Y en qué año estábamos? En el 21, 7 non-call for. Ok, ¿por qué se hizo hasta el 21? El bono del 2017, que vencía en el 24, es un bono que se llama 7 non-call for. Ese non-call for significa que en los primeros 4 años no lo puedes llamar o no lo puedes repagar a menos que pagues un premio o una prima. Entonces ahí desde que se firma o desde que se estructura el bono, se tiene una tablita de cuánto pagarías en cada año de bono y es una tasa. Por ejemplo, no recuerdo en este momento, pero vamos a suponer en el primer año pagas un 3% adicional. Entonces si el valor par es 100, pues pagarías 103. Si el segundo año baja, vamos a suponer, a 2.5, entonces pagas 102.5. Ese es el premio que le estás dando al inversionista por retirar su postura
y por decirle, ya no vas a recibir los flujos futuros que tú ya tenías en tu portafolio. Es como pagarles a valor presente neto lo que ya no van a recibir, más o menos. Entonces, por eso se esperó a que fueran los 4 años para ya no tener que pagar la prima. Que también, si tú quieres premiar a tu inversionista y lo que buscas es asegurar tener una buena base de inversionistas interesados, les puedes dar, les llaman un kiss to call. Les das un pequeño premio, les pagas un poquito arriba de par, obviamente no un 1%, les das un poquito de premio para generar más interés en tu transacción. Dime. Entonces el non-call es como un penalty y el otro es el reward. Pues sí, podríamos decir que es, pues por lo general se maneja como una prima por retirarte. Pero si lo quiere, o sea, es prima para el inversionista, castigo para el emisor. ¿Sí? Lo que sí es, digamos, siempre se maneja como un premio, pues es el kiss to call. Y muchas compañías lo hacen precisamente para asegurar el éxito de la nueva transacción. Y, o sea, vamos a suponer, un kiss to call puede ser que pagas 100.75. O sea, esos 75 a veces para ellos es suficiente para regresar. No te tienes que ir a 101, puedes pagar 100.12 y también es un kiss to call. ¿Ok? Y aquí está lo que les comentaba de los 75 puntos base, si no lo cumples. Y aquí está ahora sí lo que viene siendo el compromiso que hizo GCC. En la industria cementera, lo que mide en cuanto a emisiones de CO2, que ahorita es el tema más preocupante de la industria cementera, porque son intensivas obviamente en consumo energético y en producción y emisión de CO2, lo que se mide son los kilogramos de CO2 que emite cada tonelada de cemento. Entonces, actualmente estamos aquí en el 2015, porque esto empieza en el 2015, se producían 767 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Esto es que prácticamente una tonelada de cemento te producía casi una tonelada de CO2, lo cual es muy intensivo. Y esto es un promedio de las plantas, cabe aclarar. No quiere decir que todas producen 767, hay unas más eficientes, hay otras menos eficientes, y también el uso de combustible te afecta en cuánto CO2 emites. Por ejemplo, si tú quemas carbón en lugar de gas natural, emites más CO2. Si quemas, en el caso por ejemplo, en el estado de California, si tú quemas biomasa, por ejemplo, cáscara de nuez, eso se considera con 0 emisiones de CO2 y adicionalmente tienes un premio, entonces te reduce este 767. Dime. Es que, por ejemplo, había escuchado de que ahí en cementos, ya cuando tienen los hornos a una cierta temperatura, ya empiezan a utilizar scrap de otras empresas, le empiezan a quitar a otras empresas. Sí, o sea, actualmente todo el scrap o inclusive la cáscara de nuez, pues, el scrap puede ser plástico, puede ser telas, se utiliza como combustibles alternos. No es, o sea, la toma de decisión de cuánto combustible alterno vas a utilizar tiene que ver mucho con tu suministro del scrap primero, o sea, que sea constante. Otro, que de qué manera viene, si lo tienes todavía que triturar, que tenga la trituradora, o sea, que tengas todo el equipo para procesarlo en caso de que no venga listo para introducirse al horno. Y adicionalmente, tienes que hacer un cálculo, que esto se hace en BTUs, para saber cuánta energía te produce ese plástico en específico, o cuánto, no es energía, es poder calorífico, para que no afecte la calidad de tu clinker. El clinker es nada más que la piedra que sale del cerro, horneada, y te sale así en bolitas negras o grises muy oscuras, y esa es la materia prima para producir el cemento. O sea, eso es lo que le da la dureza al cemento, ese horneado. Entonces, tú tienes el uso de combustibles alternos, si bien te beneficia en cuanto a las emisiones,
te reduce el poder calorífico y te puede generar variaciones en la calidad. Entonces, por eso que es ahora sí que una delgada línea entre subirle más a tus alternos o meter más gas, o si estás trabajando con carbón, bueno, subir el carbón. Entonces, realizan mediciones todo el día sobre la producción, se realizan análisis de calidad del clinker y en base a eso van tomando las decisiones en el día a día. Pero también si no tienes suministro, pues finalmente tienes tú que seguir operando. Porque para parar un horno, pues para que se enfríe y todo, pasan alrededor de 4 días, y para arrancarlo y que vuelva, digamos, a tomar todo el calor, se tarda otros 3 días. Y aparte es más costoso, ¿no? El arranque sí tiene un costo mucho más fuerte porque por lo general se arrancan con gas y una vez que se estabiliza ya la temperatura en todo el horno, ahora sí ya puedes empezar a meter carbón o combustible alterno o digo, ya por lo general ya solo se usa gas, carbón y combustibles alternos. Anteriormente se utilizaban otro tipo de combustibles, como, es que no sé cómo se dice en español, el coque. Se contaminaba más. Sí, eran mucho más, es como el combustóleo y como lo que era el combustóleo y el petróleo, que el combustóleo calentaba mucho más, pero contaminaba mucho más y te ponía las casas súper negras. Contra el petróleo es algo muy similar el coque y el carbón. Entonces, obviamente, pues, precisamente en cuanto a tema ambiental, se ha evitado ya continuar usando ese tipo de combustibles y aún y que no es también lo más sustentable usar carbón, pues es una de las mejores fuentes de poder calorífico que tiene la industria cementera. Entonces, aquí la meta es que estos 767 del 2015 se reduzcan a 531 kilos de CO2 por tonelada de cemento para 2030. Este compromiso está avalado por una institución externa que se llama Science Based Targets. Ellos hicieron la validación de este número, que es tu punto de arranque, la validación de la estrategia para lograrlo, y finalmente ellos son a los que tú les vas a presentar en el 2031 cómo fue tus emisiones de CO2, y ellos son los que lo van a validar. Una vez con esta validación, se considera logrado o no logrado. Y en repercusión, si sube los 75 puntos base o no. Y si se preguntan cómo lo van a lograr, hay varias iniciativas. Una es, obviamente, reduciendo el uso más bien sustituyendo más energéticos con combustibles alternos, ya sea biomasa o alguna otra fuente como es el scrap de plástico. También se planea reducir el clinker ratio, que es cuánto clinker tiene el cemento. Entonces, entre menos clinker tengas, que es la parte más contaminante porque es lo que se hornea, pues vas a poder bajar estas emisiones de CO2 porque digamos que lo estás distribuyendo en más producto. Y esto se hace por medio de productos cementantes mixtos, que no quiere decir más que le metes alguna otra materia prima, por ejemplo, más caliza natural, para que te dé la misma calidad, pero con un menor ratio de clinker. También se pretende eficientar el uso la eficiencia térmica de los hornos. Esto quiere decir que tengan la menor variabilidad en cuanto a cómo está caliente, cuánto tiempo dura la caliza en hornearse correctamente. Obviamente, entre tu proceso sea más eficiente, menores emisiones vas a tener. ¿Por qué? Porque sale más rápido el clinker y puedes mantener más estable la operación. Y eso también tiene que ver muchísimo con que todas tus bandas funcionen correctamente, que no se quede atorado y luego tengas que parar y demás. Entre menos paros de horno tienes, también esta eficiencia térmica incrementa. ¿Por qué? Porque es más estable tu proceso. Por otra parte, también se pretende hacer cambios en el tipo de combustibles, utilizar más gas natural en comparación con el carbón, porque contamina menos. Y por último, se está empezando a incursionar en las tecnologías de captura de dióxido de carbono. Sí, justamente, ¿quién que sacaste ese tema? O sea, por ejemplo,
puedo hacer. Por ejemplo, hay que se almacene el mismo dióxido de carbono dentro del mismo cemento. Pero no sé si Sí, se hace en el concreto. en concreto. El concreto, cuando tú construyes algo con concreto, toda la vida que esté erigida, vamos a suponer esta pared que fuera toda de concreto, toda la vida está capturando CO2. Y eso incrementa la dureza. Entonces, sin embargo, este tipo de tecnologías lo que hacen es secuestrar el dióxido de carbono y luego hay distintos métodos. Lo puedes inyectar a la tierra, que es lo que hacen con el fracking. Ayudas ahí en la industria del gas natural. Obviamente que para pues, hacer eso necesitas tener las líneas y eso es el tema ahorita más complicado, ¿no? La tecnología puede ser que ya exista para el secuestrado, pero las líneas para inyectarlo pues es la parte complicada. Otra cosa es que lo puedes almacenar, que no es nada más que enterrarlo, o sea, tener como un basurero, pero en lugar de basura pues estás inyectando CO2 a la capa de la tierra. Pues eso también lo haría Lima, ¿no? Porque ¿Perdón? cuando se enfría, pues se vuelve como la piedra, la lima en la piedra. Híjole, no sé si se convierta honestamente. Eso sí, esa parte no te la manejo, simplemente es, regresas un gas a la tierra. Y lo último es, hay algunas tecnologías que lo que hacen es regresar ese dióxido de carbono al proceso por medio de la transformación del CO2 hacia otro tipo de combustible como metano o alguno de esos. No soy experta, pero lo puedes convertir en metano, luego lo licúan como el gas, como el LP, como el propano, y se regresa como un combustible. Esas son las tecnologías que traigo así a la mano. Obviamente hay muchísimas. Y uno de los grandes temas de la captura del dióxido de carbono es que consume muchísima electricidad. O sea, la manera de hacerlo consume mucha electricidad. Entonces, finalmente, pues es un círculo en el que, si bien no lo estás emitiendo por la combustión del horno, hay una parte que se continúa emitiendo por la producción de la energía, a menos que fuera completamente verde, de fuentes verdes. Y pues es todo, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios? Aprovechen, Carla. Sí. No, pues, gracias, Carla. No, gracias a ustedes. Gracias. Una parte antes, la última. ¿De qué? ¿Qué es indispensable, así súper indispensable, para uno de los compañeros que quiere incorporarse a trabajar al área de finanzas de GCC? GCC. Yo les voy a decir así el tip que nadie les va a dar. Cuando te llegue. Entren de practicante a tesorería. No se crean, no, la verdad es que el programa de practicantes de tesorería ha sido uno de los más exitosos en finanzas. No puedo decir que en todo GCC, pero en el departamento de finanzas sí. Les puedo decir que yo creo me tocó trabajar como con 9 practicantes, de los cuales 6 se quedaron en GCC y los otros 3 fue porque decidieron tomar otro camino, no porque no se les haya hecho una oferta. Entonces, si realmente les llama la atención el tema de finanzas corporativas, de tesorería, de financiamientos, inclusive de riesgos en cuanto a pólizas de seguro y esos temas, todo eso se ve en Tesorería Corporativa de GCC y un muy buen camino para entrar es como practicante. Y la verdad es que por lo general siempre están buscando. Digo, o sea, ahora por la pandemia pues obviamente se paró el programa, pero tengo entendido que están buscando reactivarlo. Igual hay otras áreas que tienen también su programa de practicantes, por ejemplo el área de energía, no sé si próximamente el área de planeación. Entonces siempre es un muy buen camino entrar desde practicante. ¿Qué otra cosa? El inglés. Ahora sí que el inglés es súper básico. Ya vieron aquí todos los pochismos que se avienta uno. A eso me refería yo. Si yo no sé inglés, no digo ni what, ¿puedo entrar a finanzas? Sí. O sea, finalmente digo, seguimos siendo una empresa mexicana.
Y bueno, también se tiene un programa de apoyo para inglés ahí en la compañía. Sin embargo, pues sí se busca, si no bien, no les voy a decir un inglés perfecto, súper fluido, pues al menos, bueno, que puedan mantener como una conversación o redactar correos sencillos. Tampoco es así como un no. También pues está el área de contabilidad de México, que ahí sí participan tanto contadores como financieros, que también a veces buscan practicantes. Y finalmente sí se han visto brincos de gente que entra a México, participa en el programa de inglés y luego brincan al área de contabilidad de Estados Unidos o inclusive a tesorería y demás. Y realmente el tema del inglés es pues porque tenemos el 75% de las ventas y de los ingresos de GCC provienen de Estados Unidos. Entonces hay mucha interacción con bancos de Estados Unidos, con proveedores de Estados Unidos, ahora sí que las operaciones de Estados Unidos, la realidad es que ellos no hablan español. Entonces, digo, ya algunos están interesándose en el español, pero pues son contaditos. Entonces, ese es el tema del inglés, del por qué. Pero sí hay personas que definitivamente han logrado entrar sin, les voy a decir, no tienes que ser nativo. Por supuesto. Sí, perfecto. Y bueno, el Excel, háganse mejores amigos del Excel. Va a ser su herramienta del día a día, su mejor amigo, su momento de paz y de odio en el día a día. Perfecto. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Estamos bien? ¿Te gusta lo que haces? Me gusta bastante lo que hago. La verdad es que sí. Recientemente, pues para mí ha sido un cambio muy, muy radical. El área de tesorería, pues es un poco más operativa, tiene, digamos, entregables muy marcados, fechas, límites y demás. El área de fusiones y adquisiciones en eso es sumamente distinta. Es más de estar ahora sí que haciendo tus propias investigaciones, buscando información, haciendo supuestos, contrario al otro que era más, a lo mejor, podemos decir un poco más contable, de análisis de estados financieros, de cuadrar cuentas contables en el caso de la tesorería. Acá es muy distinto en el aspecto de al momento que tú realizas un modelo de evaluación, pues por lo general tienes que realizar muchos supuestos porque no te dan toda la información. Entonces, pues pasar de algo que era muy exacto, muy cuadrado, a algo que, pues, haces tus supuestos y sí, te va a cuadrar y es exacto dentro de ese marco de supuestos. Entonces, ese cambio de switch para mí fue pues bastante interesante, pero también a la vez es muy retador porque pues finalmente estás acostumbrado a que te dé el número. Y justo hace poquito me lo dijo él se acaba de integrar a la empresa como gerente de desarrollo de negocios. Él anteriormente ya había realizado esa función y luego me dijo un día, porque le dije, no, fíjate que hice una estimación, saqué un factor, me dio tanto, pero fíjate que me fui a un negocio de al ladito y el factor me cambia a mis eres de finanzas, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, porque siempre quieren que les cuadre y no tiene que cuadrar. Aquí en desarrollo de negocios uno se va con la mejor aproximación y ustedes quieren que les cuadre o que les dé exactito. Entonces, sí es un poquito de cambiar tu forma de pensar para realizar ahora tus nuevas actividades. Perfecto. Pero sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Agradecemos, Carla, y aprovechar. Yo les decía que GCS es una empresa aquí muy bursátil y vieron que en índices en los cuales está, al momento las que están en el IPC, en las 28, ¿no? 28, hay 5 Creo. que dan seguimiento casi más de 10 analistas, o sea, entre ellas GCC, hasta entre las 5.